que, gracias, veíamos unos elementos que no, a nosotros de pronto no nos los enseña, porque cuando nos enseñan el Yom Kippur, nos los enseña muy sesgado, o sea, esto es lo más importante y paré de contar. Pero veíamos ayer cómo en el Yom Kippur se puede ver hasta la venida de Jesús, se puede ver cuando a Satanás se le asignan los pecados en el cielo y cuando él es atado en la tierra. Entonces, hay demasiadas cosas del detalle que se pueden ver en el Yom Kippur. Hoy vamos a ver un elemento interesante del juicio, ¿sí? Hoy vamos a ver el juicio como si fuese un juicio, o sea, con los elementos que tiene un juicio. Vamos a mirarlo porque los mismos elementos están en las escrituras. Entonces, permítame, hago ya una presentación y enseguida comenzamos. Acerca de las características del juicio de Dios. Características del juicio de Dios. Preguntaba que si hay un hermano o una hermana que fuera abogado, porque este tema les gusta mucho a los abogados y nos ayuda siempre a complementarlo. Queridos hermanos, casi si yo no sé cuántos de los que hemos estado aquí ha entrado en algún juicio. En algún momento de la vida, algunos de nosotros ha entrado en un juicio, ¿verdad? Una sucesión, algo, uno le llama sucesión, pero eso es un juicio. Una, qué sé yo, una disputa de intereses, aunque se hace no en un estrado y el procedimiento es sencillo, de todas formas ha entrado uno en un juicio. ¿Por qué entra uno en un juicio? Uno entra en un juicio, queridos hermanos, porque hay una dificultad, hay una lucha, hay un problema. Entonces, es un problema que ya de palabras no se resuelve. Ya la resolución de este problema necesita otros actores. Entonces, ¿por qué razón los seres humanos necesitan un juicio? ¿Por qué creen ustedes que necesitamos un juicio? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a preguntarle a dos personas que nos puedan opinar. ¿Por qué será que nosotros necesitamos un juicio? ¿Qué piensan ustedes? A ver, hoy no está el hermano Clever. Hoy el hermano Clever se quedó durmiendo. No, mentira. No sé Bueno, dónde está el hermano Clever. un Eh, juicio generalmente, Ramiro. un juicio generalmente se da para dar un veredicto que así es después de haber hecho una investigación, ¿cierto? Y Correcto. ¿Y por hay- qué será necesario, hermano Ramiro? Porque en el universo Dios necesita hacer ese juicio. porque Dios prácticamente ahí queda limpio de toda responsabilidad de las maldades del demonio. Ah, interesante respuesta. Esa respuesta la vamos a mirar. Claro que sí, hermano Ramiro. Bueno, yo Fíjense, más bien diría también, disculpen, yo también diría que más bien la necesidad del juicio es para uno poder quedar libre de la condenación de la ley. mm, Enterarme de que ese juicio me beneficia, porque si no entro a juicio, yo me pierdo, ¿no? Un ladrón, un criminal, si no, con escapar no va a ser libre. Si no entra a juicio y toma un abogado para ser liberado, no queda libre. Entonces, la necesidad que tenemos de entrar a juicio es para eso. Claro, está también para que el universo celestial quede también libre de todas las acusaciones que el diablo hizo a Dios. Romanos 4 dice que Dios está bajo juicio. Entonces, el mm. carácter de Dios será vindicado en este juicio. Pero más que nada, es para nuestra necesidad propia que necesitamos ser liberados. Muy bien, Amén. excelentes, gracias. Excelentes respuestas las dos que nos dieron y eso lo vamos a mirar a continuación. Muy Perdón, bien. hermana, sí, de pronto usted pidió dos, pero tengo una opinión que pequeña, a lo mejor nos sirve, pero digo es que también nosotros quedamos limpios, absolutamente limpios, emblanquecidos, ¿verdad? Porque el juicio lo lleva el Señor Jesús, entonces Él pone su sangre, pone también sus méritos, y aunque nosotros no los tenemos,
acudimos a Él por sus méritos. Entonces, esos méritos de Cristo es lo que nos limpia completamente emblanquecidos. ¿Para qué? Para poder estar en su casa, porque el fin de este juicio es justamente para poder estar en su casa al lado del Señor Jesús. Muy bien, hermana Doris. Bueno, vamos a ver por qué tenemos necesidad de un juicio. Entonces, muchas gracias, hermana Doris. Las tres opiniones que tenemos están muy acertadas y la vamos a ver a continuación. ¿Por qué necesidad de un juicio? Resulta de que entramos a juicio cuando hay una disputa, cuando hay una lucha de poderes y no hay una solución inmediata para esa dificultad. Entonces, un juicio permite la transparencia en el proceso y las partes pueden confiar en que ese veredicto era el correcto y se aplicó la justicia. Los juicios humanos sabemos que no son justos, muchos no son justos. Los juicios humanos sabemos que están contaminados por el clientelismo, están contaminados por ¿cómo se llama esto? El conflicto de intereses, el soborno. Hay muchas cosas que implican un juicio humano, pero no así en el juicio divino. Entonces, hay varios versículos que nos muestran a nosotros cuántas cosas estuvieron en juego, cuántas cosas estuvieron siendo perjudicadas en este juicio, cuántas cosas estaban en medio de la lucha, perdón, en que entró Satanás con Dios. Apocalipsis 12 del 7 al 9 dice, no sé si pueda la hermana Doris cerrar su teléfono, por favor. Ya. Bueno, Apocalipsis 12 del 7 al 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Por lo tanto, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados a él. Fueron arrojados con él. Miren qué cosa, aquí hubo una lucha. Los poderes que estaban luchando no eran poderes menores. Estamos hablando de que era el hijo del rey, mejor dicho, el hijo del rey del universo. Estamos hablando de que era Dios también peleando contra el principal de sus ángeles. Y estamos hablando de que en esta lucha este ángel se había asegurado que una tercera parte de los ángeles del cielo estuvieran con él. Esto no era una lucha común y corriente, esto era una lucha del gobierno del universo. Era una lucha con unas implicaciones terribles y tremendas. En esta lucha vemos cómo una tercera parte era un número importante. La Biblia habla que son millones y millares los ángeles. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millones de millares. Entonces, no es cosa pequeña lo que pasó en el cielo. Fue una cosa de gran cantidad de seres que estuvieron luchando, que estuvieron peleando en contra del gobierno de Dios. Y esta lucha, habíamos hablado que tiene implicaciones mayores porque no fueron solamente la tercera parte de los ángeles afectados. No fueron ellos los afectados, fue todo el universo el que estuvo afectado. En primer lugar, porque Satanás no solamente le habló a aquellos que se pusieron que se pusieron de acuerdo con él. Satanás le habló a una cantidad mucho mayor de ángeles. Les dañó el oído a muchos otros ángeles. Lo que pasa es que los otros ángeles, aunque recibieron esa cizaña, también ellos escogieron estar de parte de Dios, pero que en su corazón, en su mente tenían la duda de lo que le había sembrado Satanás. Fíjense ustedes. Miren qué cosa interesante. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los mundos. Conflicto de los siglos 487. Razón por la cual esta lucha, esta pugna
tomó dimensiones inimaginables, porque no solamente quedó en el trono de Dios y pare de contar, sino que se hizo partícipe al universo de esta lucha. Satanás viajó por diferentes mundos tratando de conseguirse o de hacerse de aliados y falló en su propósito porque los otros mundos no le caminaron a Satanás, los otros mundos no entraron a beneficiar a Satanás. Sin embargo, también les dañó el oído a los de los otros mundos. Entonces, no solamente esta pugna era del cielo, del trono y pare de contar, del tercer cielo, sino que implicaba a todo el universo. Pero ¿saben una cosa? En realidad, este plan de esto que sucedió con Satanás, que fue escogencia de él debido al libre albedrío que nosotros tenemos, es un plan que benefició al Señor en todo el sentido de la palabra. Es decir, por un tiempo pasamos gran necesidad. Por un tiempo el Señor también le tocó venir a la tierra y sufrir mucho. Pero ese por un tiempo de gran necesidad y de sufrimiento benefició en general al mundo entero y al universo entero. Miren ustedes lo que dice aquí, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo, lo que nos hablaba el hermano Miguel. Vindicar el carácter de Dios ante el universo. El carácter de Dios estuvo entredicho, estuvo de boca en boca. El carácter de Dios tenía que vindicarse en el universo. Entonces, ¿de qué manera le sirvió al universo que sucediera esta cosa, esta mancha tan terrible del pecado que todavía no acaba? Al universo le ha servido por varias razones. Primero, ha servido para que las personas se dieran cuenta qué sucede cuando escogemos de manera diferente a lo que Dios nos ha establecido. Sirve para que podamos también, el universo pudo ver cuál era el verdadero carácter de Satanás. Pudo ver cuál fue el verdadero carácter de Dios. La gente en el universo puede darse cuenta qué pasa cuando a alguien se le ocurre pecar. Entonces, en nosotros pueden ver la consecuencia del pecado. De manera que como allá también los seres de otros mundos tienen libre albedrío, si en algún momento alguna persona, en algún momento, algún ser del universo, se le ocurre hacer algo diferente a lo que Dios ha establecido o se le ocurre levantar otra sedición en el universo, ya pueden decirle al Señor, Señor, nosotros no queremos pasar lo que vivió la tierra. No deseamos eso, Señor. Entonces, haz tú lo que tengas que hacer, porque ya nosotros sabemos, conocemos. Entonces, es interesante que el Señor ha permitido esto con un propósito más allá de nuestra redención humana. También implica la redención del universo. Y de paso se vindica el carácter de Dios que estuvo entredicho por causa de esta rebelión que comenzó Satanás. Romanos 8:9 nos los confirma. Dice, el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya en otro lugar, ya en otro día habíamos visto que este versículo en particular no solo se refiere a la creación de la tierra, porque pues la creación de la tierra, y está hablando de la manifestación de los hijos de Dios, serían los animalitos, serían las plantas. Obviamente toda nuestra tierra anhela ser transformada, pero este anhelo ardiente de la creación en el original, si nosotros revisamos el Strong, no sé, alguno de los aquí presentes tiene el micrófono encendido que lo pueda por favor apagar. Muy bien. Entonces, yo lo estoy bueno, entonces, ¿qué pasa? De que cuando nosotros vamos a la concordancia del original griego,
encontramos que esta palabra creación incluye también criaturas. De hecho, algunas versiones bíblicas, en vez de colocar creación, colocan criaturas. ¿Quieres una criatura? Un ser creado. Este versículo en particular habla del universo, la creación, todas las cosas creadas que ha hecho Dios, todo lo creado, aguarda que nosotros nos manifestemos. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, fíjense ustedes cómo el hecho de que entremos en juicio y haya un veredicto de ese juicio permite que tengamos libertad, no solamente los seres humanos, sino que sea libertado el universo de la esclavitud a lo que fue sometido por causa de la corrupción de Satanás. Fíjense algo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario un juicio? Hermanos, quiero recordarles que cuando llegó ese paralítico traído por 4 amigos que rompieron el techo, ¿sí? Jesús, cuando sanó el paralítico, antes de sanarle, hizo una pregunta. Él dijo, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para Dios era mucho más fácil decir levántate y anda. ¿Por qué era más fácil? Fíjense, la Biblia dice que todo fue hecho con el poder de su palabra. Dios dijo, hágase, y se hizo. Dios dijo, salga del agua seres vivientes, salieron del agua seres vivientes. El Señor dijo, salgan de la tierra animales cuadrúpedos y que se arrastren por la tierra. Eso pasó de esa manera, por el poder de su palabra. Pero ¿saben una cosa? Es mucho más difícil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque aunque es fácil para el Señor, o sea, porque aunque el Señor lo puede hacer, puede perdonar el pecado, necesita una actitud humana de querer que eso suceda. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque aquí se necesita el factor humano que dé el permiso. Si el humano no da el permiso, el Señor no lo hace. Entonces, eso es lo que le dificulta las cosas al Señor. ¿Por qué razón? Porque toda guerra, todo conflicto tiene como un derecho, tiene un derecho internacional. Fíjense ustedes, hoy en día Amnistía Internacional no permite que a los refugiados se les tome como trofeos de guerra. O inclusive cuando en una guerra los soldados han tirado el arma y han levantado la mano y han dicho me rindo, ya el enemigo no puede matarlos, sino que debe tomarlos como prisioneros. ¿Sí? Fíjense ustedes que en una guerra, en el pasado, cuando las guerras eran de espadas, no se le podía dar ¿cómo se llama esto? No se le podía insertar la espada por la espalda a una persona. No era honoroso ni honorable de caballeros hacer eso. Entonces tenía que estar la persona de frente luchando con el adversario para saber cuál de los dos ganó. Entonces hay diferentes, digamos, de que leyes entre la guerra. Y en esta lucha hay una norma que no cruza ni Satanás ni tampoco la cruza Dios. Y es la norma de a quién le abrimos la puerta. Tanto Satanás como Dios respetan el libre albedrío de las personas. Por eso es que en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no derriba la puerta, Satanás no derriba la puerta. Esa puerta se la abrimos a Dios o esa puerta se la abrimos a Satanás. A alguno de los dos bandos en lucha le abrimos la puerta. Entonces, el juicio de Dios es para saber a quién le has abierto la puerta, a quién has dejado entrar en tu vida, con quién has caminado, con quién has andado, a quién has escuchado. Y eso se ve reflejado en tu conducta, en tus actos. Entonces, el juicio de Dios es muy importante por lo que las razones que ya hemos visto, ¿verdad? Hay una pugna en el universo, necesita vindicarse el carácter de Dios, necesita
el universo ser liberto de la esclavitud del pecado y necesita a Jesús saber con quién cuenta, cuáles son sus verdaderos hijos. Cuando no, yo busco, si ustedes buscan en Wikipedia qué es un juicio, encontrarán algunos conceptos, perdón, un poco más sencillos. Pero en un libro de jurisprudencia me encontré este concepto que es bastante completo. Dice, el juicio es un proceso formado por un conjunto de actos que se lleva a cabo ante un órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base a hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelva un conflicto o controversia suscitado entre dos o más sujetos con intereses opuestos. Es interesante, porque ya juicio no solamente es la investigación, ya juicio se amplía el panorama de lo que es un juicio y de paso nos amplía el panorama de lo que es el juicio de Dios. Vamos a tomar cada uno de los elementos importantes, de los elementos que estaban resaltados en negrita para poder analizarlos. Fíjese, él dice que es un proceso, es decir, que se da en varias etapas. ¿El juicio del Señor también se da en varias etapas? Por supuesto que sí. Cada etapa tiene un conjunto de actos. Este juicio está precedido por juez, abogado, acusador, acusado, testigos, jurados. Este juicio del Señor tiene evidencias probadas, evidencias escritas. También tiene la aplicación de un código. Hay una ley, hay un código que permite establecer qué es lo correcto y lo incorrecto en este juicio. También se da la resolución de un conflicto. ¿Para qué es este juicio? Para resolver un conflicto de modo permanente, un problema de modo permanente, hay que solucionarlo. Hay más de dos sujetos implicados en este conflicto y por supuesto hay intereses diferentes. Vamos a mirar en el juicio de Dios cómo serían todos estos elementos. Empecemos por el proceso. En este juicio de Dios, el Señor también, así como en un juicio común y corriente, tiene varias etapas. Ha pasado por varias etapas este juicio. Tiene una investigación, tiene una comprobación, tiene una ejecución. El día de ayer nosotros vimos que esta investigación está supeditada a los que alguna vez pertenecieron a los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque los impíos ya están prejuzgados. Ellos ya están prejuzgados. Es que es más, el versículo que más nos gusta a nosotros, que uno de los que más le gusta a la comunidad adventista, que es el de Juan 3:16, ¿sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que lee el 17 también dice que el que no recibe al Cristo entonces ha tenido condenación, que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, pero por no recibir el mundo se ha condenado. Entonces fíjense ustedes cómo el que no acepta a Jesús, el que no acepta las cosas del Señor está prejuzgado, está precondenado. Entonces, vimos en el día de ayer que la investigación del juicio está supeditada a los que alguna vez participaron en el servicio de Dios. Los otros están prejuzgados. Vemos que esos que están prejuzgados, después que se dé una investigación, va a haber, entonces fíjense ustedes, vamos a poner la otra parte. Después que se hace esa investigación donde se buscan los registros, se va a dar una conclusión y se emite una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Algunos serán salvos y otros no serán salvos. Los que serán salvos, los que el Señor saque como conclusión que puede darles la salvación, el Señor los viene a buscar en su segunda venida y se los lleva al cielo y estaremos en el cielo por 1000 años. Pero no son 1000 años en que vamos a rascarnos las barrigas. Van a ser 1000 años en que tendremos un oficio. Y parte de ese oficio será que vamos a entrar en una auditoría, en una comprobación de por qué se perdió este impío o por qué se perdió este hermano que entró en el juicio y que no pasó el juicio. Entonces nosotros vamos a participar de esa auditoría, de esa comprobación de las decisiones del Señor.
Y finalmente, en este juicio habrá una ejecución de una pena. Ejecución de una pena. Entonces, vamos a leer rápidamente estos versículos bíblicos, algo que nos habla de la investigación. Vamos a pedirle el favor a la hermana Doris que nos lea Eclesiastes 12:14. Vamos a pedirle el favor al hermano Ramiro que nos lea Apocalipsis 24 y Primera de Corintios 6 del 2 al 3, estos dos. ¿Sí? Le vamos a pedir también el favor al hermano Miguel que nos lea Apocalipsis 20:15. Eclesiastés 2 o 12. 12:14. 14. Ah, ya. ¿Qué dice, hermana Doris? A ver. Dice así la palabra 12:14. Dice, pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, buena o mala. Muy bien. Dios traerá toda cosa a juicio. Eso es que va a hacer una investigación con todos esos elementos, ¿verdad? Todo lo va a tener en cuenta para poder entrar nosotros en juicio. Eso hablando de la investigación. Vamos ahora hablar acerca ahora de la comprobación, la parte comprobatoria del juicio. ¿Qué dice Apocalipsis 24, hermano Ramiro? Dice así, y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Esto es interesante. Este versículo me resulta a mí interesante. ¿Saben por qué? Porque en el gobierno de Dios, aquí en nuestro gobierno humano, quien tiene capacidad de tomar un veredicto se llaman los jueces. Los jueces tienen solo investidura de juez, es un juez. Pero en el gobierno de Dios, los jueces son reyes. Los jueces son reyes. Vamos a comprobarlo. ¿Se acuerdan ayer cuando estábamos mirando el Yom Kippur del cielo, o sea, el día de la expiación del cielo, que no es un día, es un tiempo de expiación? ¿Se acuerdan que Daniel 7 dice que fueron puestos tronos? ¿Qué es un trono? Donde se sienta un rey. Fueron puestos tronos y se sentó también el anciano de días. Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Veíamos ayer cómo el anciano de días era el juez en este proceso de este juicio, que lo vimos ayer, como Daniel habla de esto, Apocalipsis 11 habla de esto, y también Apocalipsis 19 habla de esto, y cada uno da detalles interesantes. Entonces vemos cómo este juez se sentó, los libros fueron abiertos y comenzó la investigación. El proceso de investigación, ¿para quiénes? Bueno, Apocalipsis 11 lo dice, para los muertos, para dar redención a los profetas y a los hijos de Dios, a los siervos. O sea, la investigación es para los hijos de Dios. Es para los que alguna vez pertenecieron al servicio de Dios. Es interesante ver que el juez es el padre y es juez porque él es rey. Pero el padre es rey y el abogado en ese momento es Jesús, que todavía cuando está en el juicio de Dios, delante de Dios, tiene vestiduras sumos sacerdotales. De hecho, hay versiones bíblicas. Ayer estaba buscando en la Biblia de mi hija, que es la nueva versión internacional, que entre otras cosas no me gustan más las otras versiones. No habla de abogado, habla de intercesor, porque un intercesor es un abogado. Entonces, vemos cómo en este juicio donde el padre es el juez, el hijo es el abogado, el hijo es el intercesor. Y veíamos que él en ese momento tenía vestiduras sumos sacerdotales. Pero terminado el juicio, terminada esa intercesión,
Veíamos en el Yom Kippur que él se cambiaba las vestiduras y veíamos en el cielo cómo Cristo se cambiaba las vestiduras, se quitaba las vestiduras sumos sacerdotales y se colocaba las vestiduras de rey. Porque terminado el juicio, Daniel nos dice que a él se le dio dominio, dice que se le dio reino, se le dio poder. Entonces, ayer veíamos dos versículos que estaban en controversia. O sea, ¿cuáles son los versículos que están en controversia? Que Daniel dice que el juez se sentó, los libros fueron abiertos y ese juez es el Padre. Y veíamos lo que está en Juan 5:22, que dice que el Padre a nadie juzga y que todo juicio le ha dado al Hijo. Pero ¿cómo así que el Padre a nadie juzga? ¿Cómo así? Si acá en Daniel dice que él es el juez y Daniel y Jesús vino ante el juez como el sumo sacerdote. ¿Cómo así que el Padre nadie juzga y que todo juicio le ha dado a su Hijo? Ah, ayer decíamos, sí, los dos versículos son correctos porque los dos aplican para momentos diferentes. En el juicio, en la investigación del juicio, el Padre es el juez, Jesús es el abogado. Pero en la comprobación del juicio, en esos 1000 años que estaremos en el cielo, ya Jesús será nuestro rey. Por lo tanto, como rey mayor, él también será el juez, porque en el gobierno de Dios, los reyes son jueces. Y prueba de ellos es cuando lo que dice Apocalipsis 24, dice de que él vio tronos. ¿De quiénes? De los redimidos. El Señor nos hará reyes. Por eso también tendremos capacidad de juzgar. Ahora, hay un estudio que dice que no son todos los redimidos, o sea, son los 144,000 especiales. Así como los 24 tronos de los 24 ancianos son seres especiales. Esos 24 tronos, hay mucha gente que habla y especula acerca de los 24 ancianos. Pero ¿saben una cosa? Hay muchas indicaciones que apuntan a que estos 24 ancianos realmente son representantes de otros mundos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Adán? La Biblia en Apocalipsis, en Salmos 8 dice que lo coronó, lo coronó. ¿Quién recibe coronas? Los reyes. Adán iba a ser el Adán de este mundo, el representante de este mundo. Entonces, así mismo como Dios hizo a Adán y lo constituyó el representante de este mundo y le dio corona, corona que se dio cuando pecó delante de Satanás. Así también el Señor ha hecho otros mundos y otros mundos también tienen sus representantes. Y esos representantes tienen sus coronas, son reyes. Por eso es que el Señor se llama Rey de Reyes. Entonces, está sonando como como una alarma. ¿Aló? Yo le desactivo, ya le desactivo. Ah, ya. Bueno, muy bien. Entonces, en el universo tienen capacidad de juzgar los reyes. Entonces, el hermano Ramiro que leyó Apocalipsis 24 nos muestra que nosotros, el Señor nos dio capacidad de juzgar al parte de los redimidos, se sentarán con el Señor a juzgar. ¿Qué dice Primera de Corintios 6:2-3, hermano Ramiro? Primera de Corintios, capítulo 6, Del versículo 2 al 2 3. y 3. La palabra de Dios dice así. Aquí estoy llegando a Primera de Corintios, capítulo 6. Dice así. ¿Osa alguno de vosotros teniendo algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? Y el verso 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida.
los ángeles caídos, ¿verdad? Nosotros los vamos a juzgar. Entonces, ahí en estos dos versículos se muestra cómo el Señor nos hará partícipes de la decisión que tomó de por qué este fue perdido y por qué este fue salvo. Más que todo, por qué fue perdido. Entonces, seremos copartícipes del juicio de Dios para los no salvos. Vamos a hablar de la ejecución. ¿Qué dice Apocalipsis 20:15? Muy bien, a ver, Apocalipsis 20:15 dice, todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, muchas gracias. Esa es finalmente la sentencia para todo el impío. Y que cada impío va a arder en tiempos diferentes. Es un fuego diferente al fuego que nosotros conocemos. Es un fuego también purificador. Es un fuego que durará diferentes tiempos Jesús lo menciona como el rechinar de dientes, o sea, generará un dolor impresionante en cada uno de nosotros, un dolor espiritual por los pecados. Bueno, ojalá ninguno de nosotros esté allí por los pecados que se cometieron. Entonces, sabemos que después que termine el peor de todos los impíos en quemarse, seguirá quemándose Satanás por mucho tiempo más, pero llega un momento en que se acaba, ¿cierto? Entonces, esa es la ejecución del juicio, donde se aplica la sentencia. Vamos a hablar un poco ahora del cuerpo juzgador. Sabemos que en el cuerpo juzgador está un juez, un abogado, un acusador, un acusado. También están unos testigos y están unos jurados. Entonces vamos a pedirle, no sé si otros hermanitos estén dispuestos a leer. Hermano Heriberto, ¿se encuentra usted presente? O Carmen, o Luis, o Ana, ¿quieren leer? Delia, Dolores. Amén. ¿Quién Amén. habló? ¿Quién habló? Perdón. Edita. Edita. Edita, si puedes, por favor, hablar, leer Daniel 7:9 al 10. La palabra de nuestro Dios dice, Daniel 7. Permíteme un momentito, Edita. Daniel 7:9-10. Le vamos a dar entonces nosotros no me han dicho nada, entonces no sé si quieran leer. Ana, Andino, Dolores. Claro que sí, no hay problema, es que no tenía mi micrófono apagado. ¿Quién habló? Gaby o Carmen. Carmen Carmen. y Gaby. Carmen, entonces si puedes leer Primera de Juan 2:1, por favor. Gaby, Apocalipsis 12:10. Amén. Luis, muchas gracias. Hebreos 1:14, ¿sí? ¿Y quién más? Gaby Ana. Rocío, Ana Andino también. A Gaby le di Apocalipsis 12:10. Y a Ana Andino, Romanos 8:19. Ana Andino, Romanos 8:19. Bueno, comencemos. A ver quién es el juez. Daniel 7:9-10. ¿Qué dice, hermanita? Vamos a tener listo, preparado para nada más hacer la lectura. Ya, amén. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaba como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de millares de miles le atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Amén. Amén, muchas gracias. Entonces vemos quién es ese juez, ¿cierto? Y vemos que, ¿qué dice, hermana Edita? ¿Qué dice ahí mismo Daniel 7:13? Daniel 7:13. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Muchas gracias, amén, hermano Edita. Entonces vemos ahí esa imagen entre el Padre y el Hijo. El Padre es el juez y el Hijo es el intercesor en ese juicio que comenzó y que nos muestra Daniel, esa visión del juicio.
Vamos a ver quién es el abogado, quién es ese intercesor. ¿Qué dice Primera de Juan 2:1? ¿A quién le tocó A Primera ver, de Juan a mí. 2:1? Amén. La palabra del Señor dice, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces Jesús, el abogado tenemos, ¿verdad? Jesucristo el justo. Muy bien. Amén. Muchas gracias, hermana Carmen. Vámonos ahora, ¿quién es el acusador y quién es el acusado? Hermana Gaby. Apocalipsis 12:10. Hermana Gaby. Era Apocalipsis 1:10, diga. 12:10. Ah, no sé. Hermana Gaby no está por ahí. Bueno, yo lo tengo. Ah, bueno. Léalo usted, hermanita, por favor. Ya, 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, Muy el bien. que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Interesante. Entonces ahí vemos quién es el acusador, ¿verdad? Satanás es el acusador y nosotros somos los que constantemente, día y noche, estamos siendo acusados. Qué personaje tan terrible. Él pone la tentación para que el ser humano peque y él va delante de Dios diciendo, mira, me pecó, me adoró. Ese no es tuyo, ese es mío. Terrible, este hombre, este ser es terrible. Muy bien. ¿Qué dice Hebreos 1:13? Gracias, hermana Carmen. Amén. Amén. La palabra de Dios, Hebreos 1:13 dice, 13 y 14, hermanos. ya, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Ahí que está mostrando de los ángeles, está mostrando que son siervos. A ninguno de ellos les dijo Dios, aquí está un trono. A nosotros sí nos dijo, tendremos tronos, a los ángeles no. Y sin embargo, los ángeles somos más poderosos que los seres humanos. Y dice que los ángeles son siervos. ¿Y a quién ministran estos siervos? A Dios y a los que han de ser salvos para Dios. Entonces, ellos son los testigos oculares, los que están aquí anotándolo todo, como lo vimos en una de las presentaciones, ¿verdad? Que lo anotan todo, que todos los días hay un caudal de anotaciones que sube al cielo. ¿Quiénes la hacen? Los ángeles. Muy bien, y en este conflicto, ¿quién es el jurado? Vámonos para Romanos 8:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Muchas gracias, hermano Luis. ¿Qué dice Ana? ¿Qué dice Romanos 8:19? La palabra de Dios dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esos son los jurados, los que están esperando que se resuelva este conflicto. Ellos están allí vigilantes viendo la sentencia. Es una vigilancia que ellos tienen hacia este conflicto cósmico. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos los elementos de este juicio, las evidencias. No vamos a hablar mucho porque ya hablamos en una oportunidad muchísimo acerca del libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de memorias, el libro de pecados. La aplicación del derecho, definitivamente los 10 mandamientos, pero la fe de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque en derecho, si nosotros si en este juicio solamente fueran los 10 mandamientos,
la mayoría de los judíos que rechazaron a Jesús pudiesen ser salvos, porque la mayoría guarda los 10 mandamientos y son fieles guardando su ley. Entonces, si fuese por solamente los mandamientos, ellos podrían ser salvos. Pero los que rechazaron a Jesús sabemos que no van a ser salvos. Entonces es necesario, como dice Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o la fe en Jesús. La fe de Jesús son unas implicaciones mayores, ¿verdad? Ya tiene unas implicaciones espirituales mayores. Entonces, este es el código, la ley principal, el código. La resolución del conflicto, Dios desea una solución permanente a este conflicto. Satanás no. Realmente Satanás fue a hacer por ensayo y error muchas cosas. Él quería el dominio, la destrucción del universo. En cambio, Dios quiere un reino que funcione armonioso, un reino eterno, donde se compruebe que su ley es perfecta y que lo mejor es escoger por Dios. Bueno, hasta aquí este tema. Iba a presentar lo de, lo de las 10 vírgenes en el tema del juicio, pero ya lo vimos en una ocasión pasada. Entonces, antes de hacer algunas preguntas y algunos comentarios de lo que le ha gustado, de lo que no les ha gustado, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, ayúdanos a hacer conciencia del juicio en el que nosotros estamos. Ayúdanos a hacer conciencia de la necesidad de ir a donde ti diariamente, hacer cuentas contigo, Señor, para que cuando nuestros nombres pasen por tu juicio, Señor, tú nos puedas dar el aprobado. Queremos vivir contigo, queremos ser tus hijos, queremos enseñarle a otros tu palabra. Permite que esto sea efectivo, permita que esto sea real. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.